Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestra reunión del TCD del día viernes. Hoy día nos toca tocar el tema de expansión del reino de Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos das, por el privilegio que nos permites poder compartir tu palabra, Señor, y ser edificadas por ella, instruidas y también, Señor, direccionados. Pedimos, Señor, en esta mañana tu iluminación, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, les decía que teníamos hoy nuestro TCD día viernes 19. Estamos contentos y vamos a tocar el capítulo de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 13, el versículo 10 al 21. La palabra de Dios dice así. Voy a leer la versión traducción viviente. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo: «Apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad». Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse como alabó ella a Dios. En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nido en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Amén. Impregnó toda la masa. Muy bien, este es el Evangelio de Lucas. Lucas tiene una manera muy particular para poder tratar los temas que tienen que ver con el contexto cultural en el que están viviendo. Mire realmente toda la oposición que se presenta justamente en la predicación del reino y la corrupción que había en medio de ella. Primero quiero mostrarle que Jesús va a un lugar donde justamente nadie tenía una buena concepto acerca de él. El que menos que estaba en ese lugar, especialmente los fariseos, los sacerdotes y los religiosos de ese tiempo, buscaban de alguna manera realmente deshacerse de Jesús. Ahora Jesús va, como quien dice, a la boca del lobo en un día muy particular donde ellos realmente practicaban y enseñaban doctrinas más que de Dios, enseñanzas de hombre. Ahora Jesús va a una sinagoga y sana a una mujer que había estado por 18 años encorvada. Dice la Escritura que era un espíritu de enfermedad con ella. Ante la desaprobación del alto dignatario de ese momento, quien estaba en ese lugar dirigiendo la ceremonia del lugar de la sinagoga, en ese servicio que se realizaba, el Señor le enseña el verdadero sentido del reposo realmente en la vida. También menciona que el reino de Dios es como un grano de mostaza que crece hasta hacerse un árbol y como la levadura que leuda toda la masa. Ahora, refiere a estos elementos de corrupción que se refugian en la sombra del cristianismo.
Sabe que la levadura se usa sistemáticamente como una imagen del pecado y la corrupción. El contexto en el cual Jesús está apuntando realmente tiene que ver con la descripción de la corrupción en la comunidad del reino. Jesús anuncia que su comunidad del reino también sería amenazada por la corrupción y la impureza. Así que la parábola del árbol enseña el crecimiento del reino en un gran poder, y la segunda, la parábola de levadura, su corrupción. ¿Qué quiere decirnos a través de cada una de estas enseñanzas? Bueno, la ilustración, la manera como nos está ilustrando Jesús acerca de cómo el evangelio va a ir creciendo, pero a la misma vez en medio de ella la corrupción, nos enseña justamente lo que está pasando con el evento histórico de esta mujer sanada. Jesús llega a una sinagoga a predicar, a hacer el bien, a sanar a las personas, a restaurar a una persona que había estado por 18 años. Y la persona que menos espera que sea la que se presente como oposición es la persona que debería de estar a cargo de cuidar y velar realmente por la salud de las personas a quien ellos estaban enseñando. Jesús sana a esta persona, la restaura y habla justamente ilustrando estas parábolas para mostrarnos realmente de que cuando más el reino de Dios se va expandiendo, el reino de Dios va creciendo, va aumentando, se va ampliando, mayor también será la corrupción en medio de ella. Mencionándole justamente a estas personas que estaban a cargo y que se habían puesto de oposición como aquellas personas realmente que eran unos hipócritas, hablando de la corrupción del corazón del hombre y de la manera cómo se presentaría también en los futuros tiempos, especialmente en la Edad Media, de cómo la iglesia y el reino de Dios se vería afectado por la corrupción. Ahora, hay dos puntos importantes que me gustaría que veamos en esta mañana en cuanto a la expansión del reino. Primero, que tengamos bastante cuidado con el legalismo. Del verso 10 al 17 menciona justamente la historia de esta mujer. Dice la Biblia que en el día de reposo, un día para hacer el bien y salvar la vida, Jesús enseña en una sinagoga y sana a una mujer que tenía 18 años. Ahora, es importante aquí recalcar realmente que no toda enfermedad son originadas por demonios, por huestes espirituales, ni tampoco podríamos decir que no todas las enfermedades tengan una influencia espiritual en algún instante. Lo importante es saber realmente con discernimiento cuándo es una enfermedad natural, de un aspecto físico, de un desorden realmente en una mala administración, una mala mayordomía de nuestro cuerpo, y cuando es una influencia espiritual de opresión que está tomando ese cuerpo con un espíritu de enfermedad. Ahora, aunque el caso de esta mujer sí era realmente una opresión demoníaca, realmente Jesús proclama sanidad sobre ella y trae sanidad sobre ese cuerpo y trae libertad. Jesús pone sus manos sobre ella y dice la Biblia que la mujer se endereza de manera instantánea. Después de maravillarse realmente de esta mujer, de haber sido liberada de 18 años, atada por un espíritu de Satanás, el alto dignatario de la sinagoga, lejos de maravillarse y de estar agradecido por el gran prodigio divino que se había llevado a cabo, se enojó porque había incumplido con el día de reposo. Ahí ve la corrupción, donde realmente las leyes humanas se ponen sobre el valor de la vida y de la integridad de las personas. Mis hermanos, Jesús lo llama a este personaje como una persona hipócrita. Le advierte realmente el peligro del legalismo y Jesús le enseña lo que verdaderamente significa el día del reposo, y es libertar a las almas atadas al pecado y a Satanás. ¿Qué dijo Jesús al dignatario que se había enojado por la sanidad en el día del reposo? Hipócritas, corruptos de corazón. Hermanos, cuando nosotros priorizamos realmente nuestros pensamientos, nuestras realmente conceptos, ideas que tenemos, y abrazamos más nuestras costumbres, nuestras tradiciones, más allá del bien esencial de la vida, realmente estamos cayendo en esta misma actitud de corrupción en la cual había caído hoy en día, realmente en ese tiempo, este famoso dignatario. Ahora, el segundo punto es: debemos estar expectantes del poder del evangelio. Es muy importante, el verso 18 al 21, Jesús compara el reino de Dios con el grano de mostaza y la levadura.
El grano de mostaza es un pequeño tamaño de una pequeña semilla de un árbol, pero que cuando crece se convierte en una gran hortaliza. Algunos dicen que se convierte en la hortaliza más grande que haya existido en el planeta, al punto que las aves del cielo anidan en ella. Ahora, ustedes saben que las aves realmente que habitan, realmente no habla de aves saludables, sino de aves que realmente tienen que ver con aves de rapiña. Y a esto tiene que ver justamente que cuando el evangelio más crece, debemos tener más cuidado con la corrupción que puede entrar en ella. Como lo vemos hoy en día realmente con tantas teologías, especialmente con el tema de la prosperidad y de cómo esa teología de la prosperidad ha traído tanta corrupción y tanta denigración a la proclamación del evangelio. Ahora sigue continuando y dice: de igual manera, una pequeña cantidad de levadura puede leudar toda la masa y aumentar su volumen. Si bien la influencia del evangelio parece pequeña, insignificante en su inicio, con el tiempo se expande. Y como ustedes saben, estas palabras de Jesús son proféticas. Porque cuando usted comienza a ver que las primeras predicaciones de Jesús no tenía un gran auditorio, muchas personas le seguían por panes y peces, y al último, cuando estuvo en la cruz, hasta sus propios discípulos los abandonaron. Jesús siempre habló acerca de las parábolas de crecimiento para mostrarle a los demás que el gran problema de que el crecimiento dependía por la falta de disposición en el corazón de las personas que le oían y que realmente no respondían al evangelio. Pero luego le profetiza realmente que el evangelio sería realmente expandido y sería realmente un reino grande, se expandería y crecería. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, cuando viene la venida del Espíritu Santo y empieza el apóstol Pedro y los demás apóstoles a predicar en todo lugar, y el evangelio se expande de manera exorbitante. Luego vemos los primeros 500 años de la predicación del evangelio tremendamente, pero también vemos la corrupción que hubo en ello, que terminó realmente deteniendo y destruyendo y poniendo en tela de juicio lo que es el cristianismo. Ahora, si bien la influencia del evangelio parece pequeña al inicio, pero con el tiempo se expande. Ahora, no nos desanimemos si el evangelio va a ser rechazado, porque vamos a ver eso. No nos desanimemos de seguir predicando, aun cuando muchas veces la corrupción comience a infectar al mismo. Debemos creer en su poder y seguir soñando a lo grande respecto al reino de Dios. Aunque el primer estado parezca pequeño, el evangelio será predicado hasta los confines de la tierra y una gran multitud se volverá a Dios. Es muy importante que nosotros no dejemos de anunciar el evangelio aún en medio de la oposición o el desánimo que se presente. Escuchaba a una persona realmente que decía: realmente yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir realmente a la iglesia, porque dicen una cosa, otro dice otra cosa, y por la televisión sale cosas hablando de mal, de esto, el otro, de enriquecimiento, de corrupción, en las mismas esferas del cristianismo. Realmente no podemos tapar el sol con un dedo, pero hay muchas cosas realmente que han entorpecido realmente la obra evangelística de la proclamación del evangelio, y tiene que ver justamente con la corrupción. No ha habido más grande daño que haya podido realmente causar a la predicación del evangelio que la corrupción en medio de ella, de la manera como realmente ésta se ha usado para enriquecerse y llevar muchas veces, hermano, al oprobio y al vituperio producido justamente por una mala dirección, por una mala administración, por una falta de integridad, de amor y de sinceridad. Hay una historia muy bonita que justamente en este devocional, en este CD, narra, y me gustaría contársela. Y dice que An Song-hyun fue un médico que falleció a los 33 años, y a pesar de que no era exitoso ni famoso, más de 4,000 personas fueron a despedirle el día de su entierro. Luego recopilaron historias sobre él en el libro El joven médico ingenuo, junto a su testamento. Allí puede ver que pasaba las 24 horas pensando cómo vivía, cómo ser como Jesús. Como no quería ser un médico que solo sanaba a sus pacientes físicamente, comenzó a predicarles el evangelio, a regalarles libros cristianos, CDs con sermones para poder sanar sus almas. Incluso hasta iba a la casa de sus pacientes para orar y consolarlo. Si alguno no tiene dinero, le pagaba todo el tratamiento con su sueldo, y si necesitaba sangre, le donaba la suya, hasta que falleció a los 33 años como Cristo por una fiebre hemorrágica. Por otro lado, al leer su testamento podemos saber que le fue fácil vivir como Jesús.
Este joven amaba tanto al Señor que le resultaba fácil amar a quienes él amaba y le resultaba natural hacer las cosas a Dios que le agradaban. Nosotros también podemos vivir con naturalidad en la tierra, la vida que Jesucristo espera de nosotros, si dejamos que su amor se siembre en nuestro corazón. Podemos gozar del cielo aquí y ahora, y si nos unimos al Señor y vivimos sirviendo y amando a aquellos que son más valiosos que las cosas que ofrece del mundo. Esto es muy importante, mis hermanos, porque nos anima a no dejar de seguir anunciando el Evangelio. Por más que la corrupción cada día crezca, por más que realmente, hermano, haya habido tanta, pero tanta en la historia que desacredita el anuncio del Evangelio, jamás nosotros deberíamos desanimarnos, aun cuando las puertas se cierren, aun cuando vengan vituperios o se digan toda clase de males, como dijo el Señor Jesucristo, que acontecería proféticamente en los tiempos futuros. Jamás deberíamos de desalentarnos para seguir anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvide, realmente el Evangelio tiene que ser predicado, aunque en medio de ella la corrupción intente detenerla. Jamás deberíamos de parar, sino de continuar anunciando el Evangelio y jamás desanimarnos en el llamado que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana, porque sabemos que aún en medio de nuestras debilidades y de nuestras imperfecciones, tú vas perfeccionando nuestra fe. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Hoy te pedimos, Señor, de todo corazón, para que el reino de Dios siga creciendo, Señor, siga creciendo a través de nuestro estilo de vida, a través de la coherencia entre lo que creemos con lo que vivimos. Ayúdanos a seguir anunciando el Evangelio a través de nuestras cartas, que son nuestras vidas como cartas que son leídas por los demás. Líbranos del desánimo, líbranos de la corrupción, Señor, y que en lugar de todo ello nos forcemos por predicar el Evangelio hasta el final, con una esperanza firme que hay un reino que espera que sea anunciado, pero también sea vivido. Bendecimos, Señor, la vida de nuestros hermanos. Ayúdalos, Señor, guárdalos y que sigamos adelante compartiendo y anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas en esta mañana. Hasta luego. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.